Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula No todo lo escrito en la Biblia es palabra de Dios. En la religión cristiana, los líderes y miembros de la religión afirman que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Sin oposición ni cuestionamientos, los miembros del cristianismo aceptan lo que los líderes afirman. Ante dicha postura religiosa, se debe hacer la siguiente pregunta: ¿realmente todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios? Para verificar si todo lo que está escrito en la Biblia es o no es palabra de Dios, analizaré textos del Antiguo y Nuevo Testamento e identificaré los pasajes que muestran a Dios hablando, el hombre o personaje hablando y el escritor narrando. Número 1. Dios hablando. En los siguientes pasajes del Antiguo Testamento se identificará a Dios hablando. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En este pasaje el escritor hace la presentación de quién habla y dice que es Dios, y enseguida dice: Yo soy Jehová. No es complicado saber que las palabras son de Dios, por lo tanto, se puede afirmar que es palabra de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. En este texto se puede afirmar que es palabra de Dios porque el escritor lo identifica en el principio del pasaje diciendo: Jehová dijo. Números capítulo 12 versículo 6 dice: Él dijo: Oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Nuevamente el escritor se refiere a Dios cuando dice: Él dijo, y seguidamente cita las palabras que dijo Dios, de tal manera que esta es palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, dice lo siguiente: Porque así dice el Señor, Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. El profeta Elías cita las palabras de Dios de tal manera que no es difícil identificar la palabra de Dios. No es necesario tener estudios avanzados de literatura para identificar los diferentes elementos que tiene la Biblia. Simplemente hay que leer con cuidado para visualizar lo que dice Dios, los personajes y el escritor. Número 2. El hombre o personaje hablando. A continuación analizaré dos pasajes bíblicos para identificar la intervención del hombre o del personaje. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dice así: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Se observa que el personaje Adán es quien habla. El escritor lo especifica diciendo: Dijo entonces Adán. En ninguna parte dice que Dios habló. Por lo tanto, esta no es palabra de Dios, sino una expresión del personaje. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que, por causa de uno, se envanezcan unos contra otros. Este texto es de una carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Corinto y se observa su intervención directa. Pablo es el escritor y personaje al mismo tiempo. En la carta hace una recomendación a la iglesia.
por lo que hay que observar cuidadosamente que en ningún momento dice que lo que él expresa es palabra de Dios. Con la excepción de las versiones de los 4 evangelios y el libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento se forma más que todo de sugerencias o consejos de los escritores y en algunas ocasiones citan textos del Antiguo Testamento. En ningún momento ellos dicen que es palabra de Dios lo que expresan verbalmente o por escrito. Número 3. El escritor narrando. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, dicen lo siguiente. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, «Calvo, sube, calvo, sube». Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Este pasaje del Antiguo Testamento es interesante porque en él intervienen el escritor y uno de los personajes. El escritor narra los acontecimientos y cita lo que dijeron los muchachos. En ningún momento el escritor dice que es palabra de Dios, son palabras del narrador. Hechos capítulo 9 versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En este texto se observa que solamente interviene el escritor, quien al mismo tiempo es el narrador. Narra y describe la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo y cómo escapó de la muerte ayudado por sus amigos. No hay un consejo o recomendación para nadie y tampoco dice que es palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este pasaje es el que usan en el cristianismo para apoyar su enseñanza de que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, analizando cuidadosamente este pasaje que escribió Pablo y conociendo que él era judío fariseo, con conocimiento amplio de las escrituras judías, se puede afirmar que cuando Pablo se refirió a la escritura, estaba hablando de la Torá y de los profetas. Es obvio que en el tiempo de Pablo no existía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se puede decir o asumir que la escritura a la que se refirió Pablo incluye el Nuevo Testamento. En varias ocasiones, Jesús se refirió a la escritura del Antiguo Testamento y sus discípulos citaron algunas palabras que dijeron los profetas. Leeré algunos pasajes que muestran la manera que Jesús y sus discípulos se referían a la escritura judía. Marcos capítulo 12, versículo 10. ¿No han leído ustedes la escritura? Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto era Jesús hablando. Lucas capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente. Jesús les respondió, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es Jesús hablando nuevamente y citando la Escritura en el Antiguo Testamento. Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17. El apóstol Pedro, hablando en el día de Pentecostés, dijo lo siguiente, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los pasajes leídos anteriormente se refieren a las palabras expresadas de alguna manera por Dios, las cuales se pueden clasificar como palabra de Dios. Entiéndase que hay libros de la Biblia que son clasificados como libros históricos y poéticos, los cuales no pueden clasificarse como palabra de Dios. Después de haber analizado varios textos del Antiguo y Nuevo Testamento, se puede concluir que la enseñanza cristiana de que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios es falso. No hay ninguna declaración de los apóstoles de Jesús que afirme que todo lo que ellos dijeron era palabra de Dios. Por lo tanto, afirmar que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios es una interpretación equivocada del cristianismo. Y que creí que no podría ser. Quiero decirte que por fin